El capítulo 1 de Academia Berea se llama La Biblia es la escritura que contiene la palabra de Dios. Academia Berea es un estudio profundo de la Biblia y consta de cuatro clases o de 4 semestres. El primero y segundo llamamos los lentes para ver la Biblia. El tercero semestre es la voluntad de Dios y el cuarto semestre mediación del Evangelio, que es como la praxis de este curso. El tema general es volver a la palabra. Academia Berea es el movimiento que vuelve a la Biblia, que vuelve a la palabra de Dios, que le confiere toda la autoridad, que es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Por lo tanto, tiene toda la autoridad, que cuando creemos que la palabra de Dios es la palabra autoritativa de Dios, no seguirán las señales, no seguirán los prodigios. Por lo tanto, el llamado es volver a la Biblia, es el movimiento que imita la Biblia, ese movimiento que comienza a volver a la Biblia, la palabra del Señor. El movimiento Berea tiene principios y estos 4 principios están basados primero en la universalidad del poder. Todos pueden llevar las señales, todo cristiano, todo discípulo lleno del Espíritu Santo lo pueden acompañar las señales. Segundo, libertad de fe. Al ser noble ante la Biblia, o sea, obedecerla con reverencia y sumisión, cada uno puede creer mejor. Por lo tanto, tenemos libertad de fe. Nadie nos puede impedir creer mejor la palabra del Señor o tener toda nuestra fe en la palabra de Dios. Otro de los principios, la libertad de interpretar la Biblia. Conociendo los principios de la palabra, cada uno puede leer más profundamente para ser más conmovido. Interpretar no es inventar o componer, sino expresar lo que fielmente dice el autor en el momento que escribió. Y otro de nuestros principios es la libertad de teología, que significa que cada uno puede conocer mejor la Biblia al escudriñarla más. O sea, nadie nos puede negar el derecho que tenemos de querer escudriñar y aprender mucho más de las Escrituras, investigándola mucho más. El movimiento volver a la palabra es imitar la Biblia. Para esto la gente se arrodilla humildemente ante la Biblia. Tenemos la humildad cuando nos acercamos de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, es el consejo de Dios para nosotros. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos con humildad. Nos acercamos reconociendo que Dios es Dios todopoderoso, soberano, y nosotros, como dice la misma Escritura, solo oveja de sus prados. Así que si se extraen algunos versículos de la Biblia para formar su propia doctrina, o aprovechan algunos versículos para justificar sus argumentos, esto es lo que le llamamos el dogma o la doctrina, porque cuando hablamos de doctrina estamos hablando de sistematizar la Biblia, o sea, buscamos los versos que hablen del tema o la doctrina. Por ejemplo, la doctrina de la salvación, buscamos todos los versos sobre la salvación y ordenamos sistemáticamente los versos para que nos den en la temática de la salvación o de la santidad o cualquier doctrina en la Escritura. Esto lo que provoca es que a veces aislamos los versos, sacamos los versos, descontextualizándolos de cómo la Biblia está escrita. Nosotros debemos enseñar y estudiar la Biblia como está escrita. No necesitamos sistematizarla, aunque es una manera de también estudiar la Escritura, pero muchas veces esto lo que hace es alejarnos más del mensaje bíblico. Por lo tanto, nosotros no proclamamos dogma ni doctrina. Para nosotros el dogma es la Biblia completa, desde el Génesis al Apocalipsis. Toda la palabra, toda la Biblia contiene la palabra del Señor. Por lo tanto, no justificamos esos argumentos de tomar versos aislados para formar su propia doctrina, como lo hacen las denominaciones o los grupos religiosos. También se busca entender la voluntad de Dios como si uno viera un dibujo panorámico, excavar la fuente,
conocer la Biblia como un todo, no solo llenar un vaso de una pregunta o un asunto teológico, sino por medio del entendimiento de la voluntad de Dios, poder ver la palabra como un todo coherente, poder hablar con un conocimiento de cualquier parte de la palabra del Señor. Esa es la idea, es tener un cuadro panorámico de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, y poder conectar cada verso de cada lugar, conectarlo de una forma coherente para entender la voluntad del Señor. En la voluntad de Dios se conoce la Biblia, no de las doctrinas, porque estas solo extraen una parte, pero sí no se puede ver la Biblia como un todo. Nosotros no tenemos la doctrina sino la Biblia, y no tenemos la teología sino el Espíritu Santo, y no tenemos una religión sino a Jesús. Por lo tanto, esta es la forma en que Academia Berea trabaja, haciendo énfasis en toda la Biblia y no en parte de ella. La nobleza de la gente de Berea, en Hechos capítulo 17, versos 11 y 12, donde dice que los de Berea fueron más nobles que los de Tesalónica. La nobleza, esa apertura de mente, esa actitud, esa buena actitud, que la Biblia llama nobleza, es tener la actitud humilde, es tener la actitud correcta, como arrodillándose ante las Escrituras para comprobar si lo que Pablo decía era así. Esto ocurrió con los bereanos. Por eso que me vería que es el movimiento bereano de volver a la palabra y de considerar las Escrituras como la palabra de autoridad, la palabra autoritativa de Dios. Para entender la voluntad de Dios, más que ser inteligente, lo que se necesita es un corazón humilde, puro, que ante la palabra se arrodille, que tome la palabra como la Escritura, que tiene la única autoridad por ser la palabra que salió de la boca de Dios. Y esta es la actitud de los bereanos, ¿no? Para estudiar la Biblia no se necesita un ser inteligente o tener un cerebro habiloso, sino un oído atento. No nos olvidemos 7 veces la expresión: el que tiene oído para oír, oiga, que es la expresión a las 7 iglesias, que termina prácticamente el mensaje de la iglesia con esta expresión: el que tiene oído para oír, oiga. Por lo tanto, lo que se necesita para entender las Escrituras no es un cerebro habiloso o tener un CI, un coeficiente intelectual muy alto, sino es tener un oído abierto y dispuesto a escuchar las Escrituras y a obedecerlas. Según de Corintios capítulo 10:5, dice: al destapar la fuente, entonces los poderes que acompañan a la palabra nos seguirán. No es que el poder con el que expulsan demonios sanan les cae como un relámpago, sino que al aceptar que tienen derecho en este instante, los acompañan los poderes. Si uno acepta que tiene potestad de ser hijo de Dios, en ese mismo instante se destapa todo lo que está truncado. Si uno acepta lo que la Biblia está diciendo, se le da autoridad a la palabra de Dios, en ese momento le acompañan las señales. Por eso estamos diciendo, el movimiento Berea es el movimiento que profundiza la Escritura, vuelve a la Biblia. Y cuando volvemos a la Biblia, ¿qué estamos diciendo? Volvemos a la Biblia, volvemos a las señales, volvemos a los prodigios y volvemos a predicar el Evangelio como el Señor Jesús lo mandó, con las señales. Estas señales seguirán a los que creen en mí, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y si ponen las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Por lo tanto, el problema de la doctrina es que solo toman una parte de la Biblia. El problema de la teología es que busca en elemento externo comprobar la autoridad de la palabra. No es que esté mal la doctrina o la teología, sino que nosotros tenemos algo mejor que la doctrina y la teología. Tenemos la palabra de Dios y al Espíritu Santo, pero eso hay que conocer la Biblia. Tome la decisión de tener la prioridad en su vida, de conocer la Biblia, sea un profesional en la palabra y tome en serio la comisión de la fe. Esto es lo que nosotros debemos velar, tener la palabra del Señor como la palabra autoritativa y dedicar toda nuestra vida, todas nuestras energías, quemarnos, desgastarnos por la palabra de Dios y por esa palabra de Dios predicada. La temática que vamos a ver en este primer capítulo es: la Biblia es la escritura que contiene la palabra de Dios. Por eso los creyentes la tratamos con toda solicitud, porque es el único libro en el mundo que contiene la palabra de Dios. Por eso la Biblia es la escritura santa,
como depositamos la autoridad en la Biblia, entonces se manifiesta el poder. Como en la palabra viva, tengo comunión con ella a través de la actitud reverente, y si la menosprecio, el Señor me menosprecia a mí. Malaquías 3:15 y 18 dice, tratamos la palabra como la palabra viva, como a una persona, por eso la leemos con todo fervor, tomándola como el tesoro en la palabra de Dios que obra hoy mismo. A tomarla con todo respeto y solicitud, veremos el poder de Dios. Si Dios nos hablara audiblemente, ¿qué actitud tendríamos ante el mensaje que Él nos diera? Pues igual temor, reverencia y obediencia debemos tener ante su palabra. Imagínese usted que de repente se levanta en la mañana o muy tarde, de repente escucha la voz de Dios, audible. Así como quedaríamos tan impresionados de escuchar la voz de Dios audible, de la misma forma debemos impresionarnos por la palabra de Dios audible que fue escrita. O sea, la palabra de Dios tiene tanto poder, tanta autoridad, que debemos, cada vez que la leemos en voz alta, como estar escuchando audiblemente a Dios hablarnos. Si tuviéramos la certeza de que en un campo hay un tesoro, imagínese usted, que de repente le venden un campo o usted se entera que hay un campo y ahí hay un tesoro escondido. Dígame usted, ¿con cuánta diligencia, esfuerzo, sacrificio y afán compraríamos ese campo para luego buscar el tesoro? La Biblia es ese campo, donde está el tesoro. Por eso la Biblia dice, el reino de los cielos es como quien encontró el tesoro y vende toda su propiedad para comprar el campo. Para uno solo es un terreno inútil y pedregoso, pero para quien busca el tesoro es el lugar más precioso. Por eso, leer una y otra vez y escudriñar una y otra vez con toda la solicitud de la Escritura, recuérdese que cuando la leemos en voz alta es como estar escuchando a Dios en forma audible. Dios solo dio su promesa en la palabra. Nos ama, nos bendice en la palabra. Es el que da cumplimiento de su palabra. Es el que da autoridad en su palabra. Es quien solo tiene en cuenta quien respeta su palabra. En mi vida voy a dar la autoridad a la palabra de Dios. Este es el axioma que tiene que haber en nuestra vida. En toda mi vida voy a darle autoridad a la palabra de Dios. Conocerla, respetarla, obedecerla, es la fuente de bendición. Damos autoridad a la Biblia arrodillándonos con obediencia y sumisión delante de ella, porque es la palabra de Dios y hemos decidido darle toda la autoridad a la palabra de Dios. La palabra de Dios es como el efectivo. Nadie duda del billete que tiene en el bolsillo, nadie duda de un billete que el banco te da, un billete de 20.000 pesos, que es el mayor billete nuestro en Chile. Nadie dudaría de ese billete cuando tiene el sello y cuando tiene la firma del presidente de la Casa de la Moneda. Nadie dudaría de su veracidad, de que no es falso, sino que es verdadero. Bueno, como ese billete que está emitido por la Casa de Moneda o la Casa de la República, lo firma el presidente del banco, y es un billete que tiene valor, y cuando nosotros vamos a comprar, nos van a recibir ese billete, y lo usamos porque tiene valor, sin dudar que podemos tener lo que queriéramos por el valor del billete. ¿Cuánto más la fe que debemos tener en la palabra de Dios? Si un billete que es humano, un billete que es hecho de papel, tiene tanta efectividad, cuánto más la palabra de Dios, que es lo que salió de su boca, que es el carácter de Dios en esa palabra, es la palabra que salió de su boca, testificada por su Hijo con su sangre, sellada por el Espíritu Santo. ¿Cómo dudar del valor, del poder de esa palabra? ¿Qué más garantías necesitamos de que la Biblia es la palabra de Dios? Dios mismo colocó su nombre, colocó su honor, su Hijo, su Espíritu, para dar garantía a su palabra. Dice Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y luego Juan 8:31 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Por lo tanto, estudiar la voluntad de Dios es simplemente dar autoridad a la palabra de Dios. Llene una vida que acepte la Biblia, una vida llena de la Biblia, solo dedíquese a la Biblia y entréguese totalmente a la Biblia. Dedicaré toda mi vida a la palabra del Señor. Que mi vida esté dedicada a la palabra de Dios. Que mi vida reciba la Biblia como la palabra que sale de la boca de Dios, la palabra autoritativa de Dios. Si yo tomo la Biblia como la palabra de Dios, puedo entregarle a Dios mi oración, ser su discípulo y llevar los poderes, o sea, las señales. Porque Él la garantiza poniendo su propio honor, su nombre y su gloria y su amor en su palabra. Jesús es el amor, el gozo, la gloria, el honor, la justicia de Dios. La Biblia habla de Jesús. Él es el dueño de esa casa. La Biblia no habla de argumento ni doctrina, solo habla de Jesús y del encuentro que tenemos con Él. Las Escrituras dice, Juan 5:39, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Y Lucas 24:27 dice que la ley, los profetas y los salmos hablan del Señor. Por tanto, toda la Escritura, el personaje central de la Escritura es Jesús. Las escrituras eran del Antiguo Testamento. Todas las escrituras, todo el Antiguo Testamento, sacrificios, ceremonias, la vestimenta del sacerdote, el tabernáculo, todos estos elementos estaban hablando del Señor Jesús. Eran figura y sombra, parábola de lo que había de venir. Por lo tanto, cuando miramos las escrituras, miramos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el personaje central de ambos, de Primero y Segundo Testamento, es Jesucristo. Si no encontramos a Jesús en las escrituras, en todas las escrituras estamos leyendo mal las escrituras, porque las escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo. La Biblia es el libro donde está el testimonio de los que vivieron y añoraron a Jesucristo. Nuestro testimonio, nuestra predicación es sobre el Hijo, sobre su reino, porque es de lo que habla la Biblia. Es en su nombre, es donde hay poder, salvación, vida. Esta es la vida eterna, dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Toda nuestra vida, al estudiar las Escrituras y al leer las Escrituras, está dedicada a conocer a Jesús. Este fue el testimonio del Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, les enviaría el Consolador, quien dará testimonio de mí y me glorificará. Por lo tanto, el Espíritu Santo viene para dar testimonio de Jesucristo y dar ese testimonio público a la iglesia y al mundo. La vida de fe no es un desarrollo con el tiempo, sino que la experimenta sin importar el tiempo que lleve quien crea. Quien mejor crea, quien más tenga reverencia y respeto por esa palabra. Por eso en unas semanas una persona puede superar a alguien que lleve años en la iglesia por su actitud ante la palabra de Dios. Hay personas que pueden llevar 10 años en la iglesia y no haber constituido ninguna madurez espiritual. Y alguien que llegó en un año, porque le conferió toda la autoridad de la palabra de Dios, se dedicó a escudriñar la Escritura, se dedicó a creer la palabra, lleno del Espíritu Santo, en un año puede avanzar más de lo que avanzó alguien en 10 años, quien no ha tomado la Escritura como la palabra del Señor. Por eso, la palabra de Dios, cuando nos encontramos con la palabra de Dios, no tiene que ver el tiempo y los años. Hay a veces, hermanos de la iglesia, que llevo 40 años del Evangelio. Sí, 40 años en la iglesia, pero no 40 años en la palabra de Dios, no 40 años escudriñando las Escrituras, porque si así fuera, serían 40 años realmente de un ministerio público poderoso en el Espíritu y en las señales. Cuando nosotros nos relacionamos con la palabra y tenemos esta unión con la palabra del Señor, vamos a manifestar las señales, los prodigios y los milagros. Veremos los poderes actuando, veremos las señales, los prodigios, veremos las sanidades, diversas operaciones, porque su palabra es espíritu y es vida, y por eso obra poderosamente sobre el mundo espiritual. Él dijo y fue hecho. Por lo tanto, queridos, tomemos la Biblia como el efectivo, llevando las señales, los prodigios, los poderes. Miren, aún los demonios ante esa palabra tiemblan y obedecen. Los demonios tiemblan ante la palabra de Dios, tiemblan
ante esa palabra y obedecen cuando son expulsados por la palabra. Pero mire si usted está temblando y obedeciendo ante la palabra de Dios. A veces los demonios tienen más temblor de la palabra que nosotros mismos tenemos temor de la palabra. Cuando escuchamos la palabra, recuérdense la historia de Edra, cuando es descubierto el libro en el templo y es leída otra vez las escrituras, el rey pide que se vuelvan a leer la escritura, dice que por 2 horas leyeron la escritura y la gente lloró, atemorizada por la palabra de Dios. ¿Cuánto nosotros necesitamos sentir el temor reverente de Dios en nuestra vida cuando leemos y escuchamos la palabra del Señor? Dios les bendiga.